A 3,25 metros fue encontrado un resto de una estructura que pertenecía al Hotel Retiro y que eran cimientos en forma de arco. Eran restos muy fragmentarios, 3 metros de relleno, que nos dieron abundante información, que cantidad de objetos, hemos rescatado más de 12.500 objetos de la vida cotidiana porteña. Una vez que ya fue recuperado el material, pasa a la sección de laboratorio. Lo que primero se hace es lavarlo. Básicamente lo hacemos pieza por pieza para sacar toda la tierra con cepillos, de acuerdo a la cantidad de material que tenga adherido. Lo que vamos haciendo aquí es ir separando por tipo de material, en la mayoría de los casos. Por ejemplo, acá bueno, tenemos separado ya vidrio en distintos lados, después distintos tipos de loza, que hay mayólica, porcelana en este caso, y distintos fragmentos, que esto lo que nos permite es empezar a comprender un poco el primer análisis más superficial de los distintos tipos de materiales que tenemos. En esta excavación en particular, en general, están muy fragmentados los artículos. La mayoría de las piezas están fragmentadas justamente por esto de que es un relleno y que sufrió una demolición arriba, mucho movimiento, carga de gente caminando. Lo más antiguo que tenemos, que suponemos que son distintos tipos de mayólicas españolas, que son materiales anteriores a la fecha del hotel, que son mayormente cercanos a principios del siglo XVIII y anteriores todavía a eso, que bueno, podemos encontrarle diversas funcionalidades, a grosso modo, que esto podemos suponer que era un plato. De la caja 19. Hoy por hoy lo que podemos saber es qué cronologías tenemos. La mayoría de los artefactos son de finales del siglo XIX, principio del XX, o sea que se corresponden muy bien con la época de demolición, digamos, de la plaza. También no deja de ser interesante saber que tenemos objetos de la época colonial, como algunas mayólicas y cerámica hispano-indígena, que son del siglo XVII y XVIII. Bueno, que nos habla de, digamos, esta ciudad porteña, de cómo fue cambiando en el tiempo. En este caso, yo acá voy a trabajar con los vidrios. Por ejemplo, tenemos botellas de distintos tipos. Otros objetos como tinteros, más botellas. Y acá lo que se hace es medir distintas variables que nos van a ir dando información sobre la producción de estos objetos y también sobre la procedencia posible y la cronología. Por ejemplo, las bases de las botellas nos dan mucha información y podemos separar de esta manera botellas que son del siglo XIX y botellas más de principios del siglo XX, como esta, por ejemplo. Que de hecho, acá tenemos una versión entera que también salió de la excavación. Podemos encontrarnos tanto objetos enteros como fragmentos. Por ejemplo, en las bases de botellas vamos a medir con un calibre el alto del fragmento, el grosor de las paredes, y vamos a ir cargando distinta información, por ejemplo las marcas de producción, que eso nos puede dar, como decía antes, información sobre el tipo de producción, si es artesanal, si es industrial, y también sobre la procedencia. Esto nos habla de los hábitos de consumo y también de las relaciones económicas que tenía la Argentina en fin del siglo XIX en general y su relación con la economía europea, y importar industria y exportar materias primas, y está muy vinculado a esa forma de producción que tenía la Argentina hasta el año 30. Ya que son patrimonio nacional, entonces todos los objetos que recuperamos tienen que ser registrados. Todo este fichado en realidad tiene como objetivo es poder defender el patrimonio arqueológico y paleontológico de la nación, de todo el estado, de todos los argentinos, para que no puedan ser ni traficados, ni vendidos, ni enajenados al Estado, digamos, que sigan perteneciendo a todos.
terminar el programa, quiero plantear una situación, por supuesto, hipotética. Recorran conmigo imaginariamente, supongamos que se estuviera corriendo un maratón, de estas de 40 kilómetros, supongamos los Juegos Olímpicos, este año que es un año de Juego Olímpico. Entonces hay muchísimos corredores. Al principio, cuando se lanza un maratón, hay muchísima gente. Y después, a medida que va avanzando el tiempo, se van desperdigando más y empiezan a tomar la punta aquellos que realmente son los que corren mejor o que están mejor entrenados, son mejores atletas, etc. Entonces, ahora vamos a suponer que hay, por inventar un número, 150 corredores. Y empiezan a recorrer. En un momento determinado, hay un corredor que pasa al que va segundo. La primera pregunta. Si hay un corredor que pasa al que va segundo, ¿en qué posición está el que lo pasó? Esa es la primera pregunta. O sea, hay uno, por acá venía el segundo, y de pronto hay uno que lo pasa al segundo. ¿En qué posición queda el que pasó al segundo? Esa es primera pregunta. Segunda pregunta. De los 150 corredores, tiene que haber uno que sea el último. La pregunta es, si alguien pasa al último, ¿en qué posición está? Entonces son dos preguntas. ¿En qué posición queda el que pasa al segundo? ¿Y en qué posición queda el que pasa al último? Nosotros llamamos este programa Científicos Industria Argentina. Lo estamos haciendo hace 10 años. Lo estamos haciendo aquí, en Canal 7 de la Televisión Pública. Y nos reencontramos dentro de una semana, como siempre aquí. Chau, gracias.